Al final del camino de la vida no te preguntarán qué tienes, sino quién eres. ¿Cuál será tu respuesta? René Juan Trocero. A partir de este momento, Caché Radio te presenta Autocontrol. 60 minutos para orientar tu vida. Luis Romo en Autocontrol. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Caché Radio. Vamos a continuar con el programa del autocontrol. La semana pasada hablamos algo del ego, cómo controlarle al ego para superar esos estados negativos como es la depresión, como son las preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más cómo hacerle frente al ego para que no nos manipule de una forma total. La semana pasada dijimos que el método clave para poder controlarle a esta energía negativa era la autoobservación. La autoobservación es una parte bastante compleja, diría que algo difícil pero no imposible, porque no tenemos creados el hábito de observarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es cuestión de que empecemos a practicar poco a poco, lentamente, sin prisas pero sin pausas, para crear el hábito de la autoobservación. Y entonces aquí hay una cosa importantísima que hacer. Tenemos que preguntarnos continuamente en dónde estamos y cómo estamos para, de alguna manera, evitar que el ego nos lleve al pasado y nos lleve al futuro, que hace que nos olvidemos de vivir el presente. Entonces, cada día, en cada circunstancia, tenemos que hacernos el propósito de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Entonces así vamos creando el hábito de estar atentos, de estar observándonos, porque ese hábito de observarnos es la clave para poder controlar a esta energía negativa. El hábito de observar sería ¿qué observar? Observar nuestros propios pensamientos, observar cómo está nuestro cuerpo, observar cómo están nuestras emociones, tanto las negativas como las positivas. Entonces cada vez nos vamos volviendo conscientes, o sea, dándonos cuenta de la actividad que vamos desarrollando de instante en instante. Una vez que vayamos practicando esto, observaremos que al cabo de meses y el tiempo que llevemos, nos vamos a quedar gratamente sorprendidos de ver que cada día es mucho más fácil estar pendiente del ego. Para eso requiere pues una repetición continua, constante y, como digo, sin prisas pero sin pausas. Luego tenemos que el discernimiento, que como dije la semana pasada, es otra herramienta muy eficaz para poder controlarle al ego. El discernimiento viene a significar más o menos el análisis en profundidad. ¿Qué pensamiento estoy teniendo en este momento y qué me está proponiendo? Y me pongo a analizar serena y tranquilamente si lo que me está proponiendo es positivo o es negativo, qué consecuencias me va a llevar a si yo actúo de acuerdo a lo que me está proponiendo. Y entonces es un arma maravillosa para poder desarmarle al ego, para evitar que nos manipule de una forma terrible. Entonces, esta es otra de las cosas que no nos tenemos que olvidar, que la práctica del discernimiento es muy importante y en todo momento, en todas las actividades de nuestra vida, porque no tenemos que olvidarnos que el ego, para hacer un símil, sería como un tigre, ¿no? Está siempre pendiente, está al acecho, esperando
que nosotros estemos, digamos, con la guardia muy baja para ellos actuar. Entonces, en todo momento, pues tenemos que estar pendientes para utilizar el discernimiento y de esta manera desarmarle al ego. También hablé de la respiración, porque en la respiración encontramos elementos importantes para nuestra vida diaria, para nuestra salud, para nuestra tranquilidad. Si vemos objetivamente cómo es el tipo de respiración de cualquier persona y de nosotros mismos, nos quedaremos tremendamente sorprendidos el ver que es una respiración muy superficial, tremendamente superficial. Y lo que tenemos que entender es que la sangre, cuando va al pulmón, lo que va a coger es oxígeno. No es lo mismo que coja medio litro de oxígeno o que coja 2-3 litros de oxígeno. ¿Qué vamos a conseguir con una respiración consciente, dándonos cuenta y voluntaria? Vamos a conseguir llenar nuestros pulmones de oxígeno y nos va a reportar mayor energía, tener a nuestro sistema inmunológico más alerta y de paso tener más tranquilidad. Porque tenemos que considerar que el oxígeno mezclado con el ozono al mezclarse con la sangre produce un efecto sedante, un efecto tranquilizante. Y entonces los beneficios son fabulosos. También aquí no es fácil realizar esa respiración consciente y voluntaria porque tampoco tenemos el hábito de hacer respiraciones profundas. Nos hemos acostumbrado a una respiración tan superficial que ya dije hace un momento que nos quedamos tremendamente sorprendidos de esa superficialidad. Y ahí que yo les invito a que creen también el hábito de respirar voluntaria y conscientemente, pero profundamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada vez que me acuerdo, hacer 3-4 respiraciones profundas. Aquí me gustaría hacer un inciso y manifestar que la respiración correcta sería cuando es una respiración abdominal. Cuando estamos inspirando, tenemos que ampliar el abdomen, sacar todo el abdomen hacia afuera. Y entonces haremos una respiración totalmente profunda. Yo hago una comparación de los pulmones con los tanques de gasolina. Yo digo que los pulmones son como los tanques de gasolina, porque si a un coche llenamos de combustible a tope, vamos a hacer muchísimos más kilómetros. De la misma manera, si respiramos en profundidad, vamos a llenar de oxígeno nuestros pulmones y vamos a obtener unos beneficios extraordinarios. Finalmente, la autosugestión que ponía yo en cuarto lugar es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque, como su misma palabra lo dice, es sugestionarnos a nosotros mismos. Tenemos el consciente, por el cual nos damos cuenta de todas nuestras actividades que han sucedido en el pasado, en el presente, pero está el subconsciente. Y el subconsciente es una especie de trastero, el baúl de los recuerdos, en donde todo lo que nos hemos olvidado, y sobre todo no ha quedado resuelto, se queda guardado ahí. Y ahí que la autosugestión nos va a servir para limpiar todas esas sugestiones negativas que nos dieron desde niños, que muchas veces los educadores, nuestros padres, quizás por ignorar la importancia que tiene el subconsciente, nos programaron de una forma negativa. Nos manifestaban que éramos inútiles, que éramos torpes, vagos, etcétera, etcétera. Y el inconsciente hacía su papel, que es quedar reflejado todas esas palabras y
las consecuencias lo veíamos en la edad adulta. De ahí que la autosugestión es muy importante practicarla y se hace de la siguiente manera. Desde que nos levantamos, ya sea mirándonos al espejo o simplemente caminando, en voz alta o en silencios, hay que decirse que soy una persona importante, que me aprecio mucho, que me quiero mucho, que valgo, en una palabra, muchísimo, que tengo una gran autoestima por mí mismo. Esto, a base de repetirse continuamente, permanentemente, vamos a programarle al inconsciente para de esta manera tener una alta autoestima. La autoestima es fundamental porque se ha comprobado que personas que tienen una autoestima muy baja van por la vida a la deriva. Muchas personas, cuando empiezan a tener problemas de salud, solamente a veces con cambiar su autoestima baja a una autoestima alta, suben a una frecuencia vibratoria más alta y empiezan a mejorar en su salud, simplemente con un simple cambio de actitud. De ahí que yo les invito a que practiquen la autosugestión. También es un método muy interesante el hacer una especie de recordatorio desde que tenemos uso de razón. Por ejemplo, de 5 a 10 años, ¿qué nos sucedió en nuestra infancia con nuestro padre, con nuestra madre, nuestros familiares? Y averiguar si ha sucedido algo negativo para poder limpiar eso, perdonar y dejarlo, pues digamos, entendido al inconsciente de que ya no nos afecta. Esto es muy importante porque podemos hacerlo de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 años, etcétera, etcétera, hasta el tiempo actual. Y mientras más hagamos esto, vamos a ir limpiando a ese subconsciente. Porque, como dije anteriormente, es el gran baúl de los recuerdos y el inconsciente tiene mucho poder. Se calcula que 9 veces más poder que el consciente. Y funciona a una velocidad tan grande que ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando por el inconsciente. De aquí que les invito que practiquen la autosugestión para poder borrar todo ese pasado negativo que quedó inscrito ahí. Indudablemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos una gran cantidad de actividades. Nos encontramos con personas en las que nos provocan continuos estados de ánimo, tanto positivos como negativos. Es una gran oportunidad para poder practicar todo esto del control del ego, porque si en la vida diaria alguien nos ofende y respondemos con ofensas, estamos en el mismo nivel que esa persona. Pero si alguien nos ofende y respondemos con tranquilidad y con paz, nos podemos sentir satisfechos de que estamos subiendo de escalón, estamos subiendo de conciencia. Vamos a hacer momentáneamente una pausa y continuaremos dentro de un momento. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Continuando con el programa de autocontrol, quisiera mandar un saludo muy cordial para Fernando González Saborido, de Radio Costa Molino de Buenos Aires, Argentina, quien dirige el programa A las Puertas del Tercer Milenio, que también se retransmite a través de Caché Radio. Deciros que el pensamiento y gesto de tratar de mejorar la calidad de vida de los seres humanos es compartida por estos dos programas
que ahora aunan sus esfuerzos para que la humanidad tome conciencia de su verdadero rol en este mundo. Saludos, Fernando, y bienvenido a Caché Radio y al programa Autocontrol. Vamos a continuar lo que estaba diciendo sobre cómo efectuar el control del ego. Me gustaría aquí decir unas características del ego. El ego es el yo falso que tenemos los seres humanos. Es el que nos hace creer que estamos aislados de todos. El ego le convence de que usted es alguien especial. El ego no puede reconocer que esa suprema presencia vea a todo el mundo como digno de amor. Decir que alguien es especial significa que algunos son más valiosos que otros, como si Dios tuviera favoritos. El ego se ofende con prontitud. Siempre que usted se sienta ofendido, está usted a merced del ego. Entonces aquí es muy importante que tomemos conciencia cuando estemos llenos de ira, cuando estemos enfadados. Darnos cuenta rápidamente que el que está actuando es el ego, porque nosotros tenemos que considerar que como almas que somos paz, armonía, felicidad, amor. Entonces cuando estamos enfadados, llenos de ira, es el ego el que está actuando. Entonces inmediatamente uno tiene que actuar de una forma correcta, utilizando pues esa autoobservación, el discernimiento, la respiración, para poder controlarle al ego de alguna manera. El ego es cobarde. El ego pues no quiere que nosotros estemos atentos hacia él. Él quiere pasar desapercibido totalmente. Es como un ladrón. Cuando a un ladrón le pillamos, lo que hace es salir corriendo. El ego es igual. El ego pues inmediatamente que se ve vigilado, su tendencia es a huir. El ego crece al consumir. El ego nos va a bombardear continuamente con la idea de que tenemos que adquirir cosas materiales, con el objeto de que seamos más felices. El ego crece con estas ideas. Entonces ahí tenemos que estar atentos, porque vivimos en una sociedad tremendamente consumista. Está comprobado que muchas veces cuando salimos de compras, hacemos compras innecesarias que no nos van a servir para nada. Entonces volvámonos un poquito más conscientes, estemos atentos y seamos coherentes a la hora de adquirir cosas materiales y darnos cuenta de que detrás está el ego, ¿no? El ego también se puede decir que es un demente. La definición de demente es alguien que cree que es algo que no es y que actúa en el mundo según esa creencia. Entonces el ego nos hace creer permanentemente que somos personas muy importantes. Nos hace creer en una palabra lo que no somos en realidad. Porque no me cansaré nunca de decir que como seres espirituales que somos, llenos de paz, de amor, felicidad, ejerzamos esa función que viene de nuestra alma, ¿no? Entonces aquí yo les invito a que ustedes estén en permanente guardia. Ya decía Jesús en uno de sus consejos, ora y vigila. Él se refería a que la oración es positiva, pero ¿vigila qué? Vigila la mente, porque si no vigilas la mente, entrará por la noche como ladrón en tu casa y te robará tu paz, tu salud y tu felicidad. Entonces yo les invito a que practiquen esa vigilancia, que estén atentos para evitar de alguna manera que sea el ego el que actúe. El ego indudablemente nos va a llevar a que no vivamos el presente. El vivir el presente es el secreto de la felicidad. Todos los grandes sabios de la humanidad recomiendan: olvídate del pasado, que el pasado ya pasó, es historia. Olvídate del futuro, que el futuro es una incógnita. Y vive realmente el presente, que el presente es un regalo. Y también hacen una recomendación: vive el presente en un 80%.
vive el pasado en un 10% y vive el futuro en otro 10%. Indudablemente, la mayoría de las personas estamos recordando continuamente, sobre todo el pasado negativo, ese pasado que nos hace, que nos tortura, esos sentimientos que se han vuelto resentimientos. Estamos llenos de odio, de rencor hacia la madre, el padre, los hermanos, los familiares, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, seamos inteligentes y cuando nos demos cuenta que estamos recordando ese pasado negativo, paremos inmediatamente, y no le demos más opción al ego. Recordemos simplemente el pasado positivo, ese pasado que nos trae recuerdos de paz y felicidad. El futuro no sabemos lo que va a pasar. La vida es una continua incógnita, es un gran misterio. Vivamos el presente. El presente es un auténtico regalo. Si estamos con el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, vivamos intensamente ese presente. Disfrutemos de esa compañía. Claro, el ego es un maestro extraordinario para hacernos recordar el pasado negativo y estar recreándonos ahí. De ahí vienen esos estados de ansiedad, de angustia, de depresión. Porque cuando más nos recreamos en el pasado negativo, más le estamos alimentando al ego, más crece en poder. Entonces evitemos darle ese alimento que nos pide, que es estar recordando cosas negativas. El ego nos va a llevar continuamente a enfrentamientos y discusiones. Nos va a llevar a competir y a comparar. Nos va a llevar a estar preocupados continuamente. Yo recuerdo una anécdota muy interesante en la que un extraterrestre se pone en contacto con un niño terrestre y le dice: Pedrito, ¿sabéis por qué los terrestres vivís infelices? Dice: porque vivís preocupados. Y la palabra preocupado significa ocupado antes de. En cambio, nosotros los extraterrestres jamás nos preocupamos, sino nos ocupamos. Entonces esto, quiero deciros que si nos damos cuenta en realidad cómo transcurren nuestros actos en la vida diaria, vivimos muy preocupados. Si estamos en día lunes, estamos pensando qué vamos a hacer el fin de semana, a dónde vamos a ir y qué vamos a llevar. O sea, nos ocupamos antes de. Entonces olvidémonos de eso, quitémonos esos hábitos negativos. Vivamos el presente. No sabemos qué va a suceder dentro de 10 minutos, dentro de media hora, como para saber qué va a pasar dentro de unos días. Por lo tanto, quitémonos esos hábitos negativos de estar viviendo en el pasado y en el futuro y olvidarnos de vivir el presente. Yo les invito a que hagan un esfuerzo, porque como bien dije en el primer programa, esta sociedad está pidiendo a gritos gente autocontrolada, gente despierta, gente amorosa, para que logremos una sociedad mucho más equilibrada y mucho más feliz. Como me habéis escuchado, prácticamente al ego le hemos puesto como un monstruo, ¿no? Como todo negativo, pero también tenemos que decir algo positivo del ego. El ego viene a ser el papel de un gran maestro, porque no nos olvidemos que cuando ignoramos cómo funciona el ego, indudablemente tiene un poder destructor, porque nos lleva por derroteros totalmente negativos a vivir con angustia, con ansiedad, con depresión, preocupados, angustiados. Pero cuando tenemos el conocimiento adecuado, se nos hace la luz. Cuando llega la sabiduría hacia nosotros, es como encender una bombilla en un cuarto oscuro. Entonces, el ego viene a ser un gran maestro, y eso no tenemos que olvidarnos. Y él es el que tiene, digamos, de alguna manera tendríamos que agradecerle de que gracias a él maduramos, crecemos espiritualmente. Porque cuando viene a proponernos un pensamiento de lujuria, cuando nos viene a proponer un pensamiento de envidia,
de celos, de odios, etcétera, etcétera. Simplemente pues con esa sabiduría al ego pues le hacemos ver que su proposición no nos interesa pues y que lamentablemente pues no vamos a aceptar. Entonces esto nos va a permitir crecer diariamente, día a día, en autocontrol, vamos a madurar. Por lo tanto, podemos decir que de alguna manera tenemos que darle gracias al ego. Una cosa que quisiera comentar es que la vida diaria no cabe duda que es el mejor gimnasio psicológico, porque si estamos un poquito atentos y somos observadores, podemos ver en qué situación están nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, las personas con las que nos cruzamos en la calle, qué aspecto tienen. ¿Tienen aspecto de estar despiertos o estar dormidos? Podríamos decir con sinceridad, cuando uno sube un poquito de conciencia, se queda tremendamente sorprendido cómo las personas parecen robots, personas que tú los observas a la distancia, amigos, conocidos que pasan por tu lado y no se han dado cuenta que tú estabas ahí, salvo que les llames directamente. Un filósofo ruso, Gurdjieff, comentaba que los seres humanos nacemos con una semilla de alma y que tenemos que cultivar esa semilla para que se convierta en una auténtica alma. De lo contrario, solamente seremos especie de sonámbulos en esta sociedad y metidos en un cuerpo vivo. Gurdjieff manifestaba que, a pesar de que las personas aparentemente están despiertas por el día, que él consideraba que no había diferencia con el sueño fisiológico de la noche. A pesar de tener los ojos abiertos, decía él, seguimos dormidos. Y no solamente dormimos, decía él, sino que hasta roncamos y desgraciadamente no nos damos cuenta. Entonces, esto tenemos que considerar seriamente si merece la pena seguir en estas condiciones. Yo personalmente puedo manifestarles que hace 25 años que descubrí que yo me encontraba dormido, me quedé al mismo tiempo gratamente sorprendido de tener este conocimiento, pero al mismo tiempo muy triste al saber que había tanta cosa negativa en mi interior, y me hice el propósito de despertar. Son 25 años de arduo trabajo, pero debo manifestarles que es muy satisfactorio, porque gracias a esto uno sube de nivel de conciencia. Cuando viene las temporadas negativas que suceden en la vida diaria, pues los problemas los resuelves con mayor tranquilidad, con mayor serenidad, porque no nos olvidemos una cosa, que la vida es una especie de círculo como las 4 estaciones del año. Muchas veces estamos en que las cosas nos salen regular, luego tenemos que las cosas van fatal, luego van mejorando y luego van estupendamente. Decía como las 4 estaciones del año, invierno, primavera, otoño, verano, ¿no? Entonces, tenemos que apelar al conocimiento, a la sabiduría, para cuando nos toque pasar esa etapa de las vacas flacas que se dice, sepamos tomarnos estos problemas con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Me gustaría hablar de esos 2 situaciones que se producen en nuestra sociedad, que es el triunfo y la derrota. Aquí interviene de una manera total esta energía negativa llamada ego. No cabe duda que se tratan de 2 auténticos impostores. Decían los grandes sabios que aquel que trate de igual manera tanto al triunfo como la derrota es digno de felicitarle, porque son 2 auténticos impostores. Ante el triunfo no tenemos que perder la compostura y exaltarnos desmedidamente. Indudablemente ahí está interviniendo el ego.
Y ante la derrota no tenemos por qué hundirnos en la misma miseria. Tenemos que con humildad levantarnos como el ave fénix y salir de las cenizas y retomar nuevamente con nuevas energías el rumbo de nuestra vida, ¿no? Entonces aquel que trate de igual manera tanto al triunfo como a la derrota es digno y merecedor de felicitación. Abrigo la esperanza de que a usted le resulte tan obvio como a mí que el ego colectivo se beneficiará cuando dejemos atrás nuestros egos individuales. Porque no cabe duda que el ego es el causante de tantas guerras, de la delincuencia, de la adicción, de las injusticias sociales y tiranías, de la pobreza. Entonces, animémonos a adquirir este conocimiento, apliquemos toda esta sabiduría que nos va a reportar grandes beneficios y sobre todo vamos a conseguir con esto hacer una sociedad mucho más equilibrada. Nuestro mundo es un colectivo de seres individuales a los que su amorosa esencia, esa esencia divina que tenemos, insta a seguir la búsqueda espiritual individual y colectivamente. El mundo se convertirá en un entorno pacífico, cooperador, satisfecho, amoroso, sincero, puro y tolerante, cuando los seres individuales que componen la conciencia colectiva dominen su ego. Porque no cabe duda que lo que sucede en el microcosmos ocurre en el macrocosmos. Yo les animo que cojáis todas estas charlas con mucha atención, no le dejéis en el baúl de los recuerdos. Nos alegraría saber que, aunque sea un solo ser humano, se ha beneficiado de estos conocimientos. Suficiente motivo para sentirnos totalmente satisfechos. Consideraremos que nuestra labor ha sido productiva, porque dicen que cuando un ser humano despierta su conciencia, se enciende una estrella en el universo, de la alegría de que alguien ha despertado. Esperemos que con estas charlas no sea uno, sino sean muchas las personas que cojan con gran cariño, cojan con entusiasmo estos conocimientos y que con humildad reconozcan que están dormidos debido a la falta de información, pero que a partir de ahora, con estos conocimientos, es cuestión de ponerse a practicar, es cuestión de empezar a desarrollar la conciencia, y esto nos va a llevar a un mayor equilibrio, a una mayor felicidad, porque, señores, vivir el presente es el secreto de la felicidad. No se olviden de que cuando ustedes estén en el mundo del pasado o en el mundo del futuro, están en manos del ego. Entonces, rápidamente reaccionar y centrarnos en el presente. Aprendamos a no actuar con el intelecto, porque el ego le interesa al ego que actuemos desde el intelecto. Al ego no le interesa que actuemos desde el corazón. Tenemos que aprender a unir intelecto, cerebro y corazón para adquirir ese equilibrio, porque no se olviden de que el corazón es el centro del amor, el centro de la verdad. Es curioso, ustedes pueden observar que jamás se ha escuchado de que el corazón tenga cáncer. ¿Por qué motivo? Porque es el gran centro en donde se puede decir que está la esencia divina nuestra, ¿no? Entonces, les animo a que aprendamos o practiquemos el arte de escuchar, porque en la vida diaria solamente oímos
y oímos con el intelecto. Escuchar es escuchar desde el corazón. Miremos al prójimo, miremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los desconocidos con ojos amorosos. Hablémosles desde el corazón, toquémosle desde el corazón. Y verán ustedes que vamos a descubrir que la vida diaria se convierte en una auténtica pasión. Veremos auténticos milagros, porque cuando aprendemos a hablar, a escuchar, a sentir y a tocar desde el corazón, y estando conscientes, estando presente en el presente, entramos en el mundo de los milagros. O sea que yo les animo que poco a poco se vayan metiendo en estas prácticas, que como digo al principio son un poquito difíciles porque no tenemos el hábito, ¿no? Pero una vez que nos metemos en esto, nos va a dar muchísimas satisfacciones, porque no se olviden nunca que como seres espirituales que somos, estamos de paso por aquí, y todas las cosas que nos dan es para entretenernos. Nadie se lleva nada al otro lado, y que la evolución de esta vida es desde la inocencia inconsciente del niño a la inocencia consciente del anciano. Lleguemos a ancianos conscientes, llenos de sabiduría, porque aquel que no llegue en estas condiciones se puede decir que no ha vivido realmente la vida. Ha sido una pérdida miserable de tiempo. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Continuando con la programación sobre autocontrol, esta semana volvemos a dar la bienvenida a este buen amigo Manuel Guiotti Ordóñez y darle las gracias por su colaboración. Y esta semana vamos a tocar un tema muy interesante, apasionante diría yo, sobre cómo vivir el presente, el poder de la hora. Manuel, una vez más, bienvenido a este programa sobre el autocontrol. Darte las gracias y ¿qué opinas tú sobre cómo vivir el presente? Gracias, Luis. Yo soy el que realmente agradezco la oportunidad que me brindas de compartir contigo estos momentos y aportar mi granito de arena de lo que voy también aprendiendo en este camino en el que me considero un estudiante. Y siguiendo sobre el tema que es tan apasionante, sobre el que me pregunta, pues se me ocurre una anécdota que comentaban sobre qué ocurriría si un señor tuviese un magnífico vehículo, podríamos decir un Rolls Royce, y contratase para conductor del mismo a una persona que, aparte de casi ciego, pues estuviese medio loco, que condujese el coche de cualquier manera, lo metiera por cualquier camino, terreno, importándole si es pedregoso o no, y nosotros poco pudiéramos hacer para poder dirigir nuestro vehículo al sitio que queremos llegar. Para eso lo hemos tenido, lo hemos adquirido, para que nos sirva en la dirección que queremos ir.
Y cada vez que queremos ir a un sitio, nos damos cuenta de que tenemos que echarle el pulso a este señor, que no conseguimos que nos haga caso. Una cosa así es lo que nos pasa con nuestro ego. Ese conductor loco es el ego, y ese magnífico vehículo es nuestro cuerpo físico, nuestra estructura biológica en el completo, que deberíamos de cuidarlo, porque el alma, que es el auténtico dueño y poseedor de ese vehículo, debería ser la que rigiera dónde quiere ir, pero no se nos educó convenientemente desde pequeño al ego para que sea dócil y esté para la función que se le requiere en el trayecto y la singladura que nosotros debemos de seguir en nuestro desarrollo espiritual. La pregunta sería, ¿qué nos aconsejas para poder controlar a ese conductor loco? Para llevarle a que nos dirija correctamente, o bien dicho, o mejor dicho, ¿qué sería lo más interesante para que nuestra vida sea armoniosa? Lo más interesante sería empezar por el principio. Me refiero al principio a una educación acorde desde pequeño. Yo recuerdo que mi abuelo decía, el arbolito desde pequeñito. Si tú quieres que un árbol crezca y produzca una sombra en una determinada zona de tu jardín, desde muy temprana edad lo vas dirigiendo para que la sombra la vaya dando en ese sector. Pero si ya consigues que, por ejemplo, un roble de casi 1 metro de diámetro de tronco pueda dar sombra en ese sector que tú querías, pues lo tienes que hacer un poco de manera traumática, cortándole ramas, amputando determinadas zonas para que otras vayan dirigiéndose con dificultad hacia aquel sector. Pienso que lo ideal sería empezar desde pequeño a enseñarles la mecánica de lo que es el vivir el presente, el estar en el aquí y ahora, porque es una mecánica que cuesta trabajo, requiere una dedicación, requiere esmero y por supuesto muchísimo amor para conseguir los fines. Indudablemente que si llegáramos a conseguir la práctica de vivir el presente, imagínate, Manuel, qué beneficios obtendríamos en esta sociedad. Conseguiríamos indudablemente una sociedad mucho más amorosa, mucho más comprensiva, porque en el estado que nos encontramos actualmente tenemos que ser sinceros y manifestar que vivimos en una situación caótica en el que no tenemos capacidad de perdón, no tenemos la costumbre de dialogar cuando surgen los conflictos. Todo debido a que este conductor loco nos está llevando a donde él quiere, y considero que ha llegado el momento en que ya es hora de que a este conductor lo pongamos en su sitio. Y entonces aquí sería, ¿qué métodos podemos emplear para coger el hábito de vivir el presente? Bueno, hay métodos. Yo me atrevería a afirmar que desde tiempos tremendamente antiguos, muy remotos, ha habido siempre gente que ha ido andando el sendero por delante de nosotros, quitándole las asperezas propias y señalizándolo para que podamos llegar a término sin errar. Hay muchas escuelas que tienden a que la gente aprenda o retome la mecánica de conseguir ser dueño de sus propios actos, de sus propios pensamientos y por supuesto de sus propios sentimientos, porque ya sabes que al pensamiento le sigue la acción. Entonces pensamientos correctos nos llevan a unos sentimientos adecuados y a un movimiento acorde
sin posibilidades o con menos posibilidades de errar. Aquí se me viene a la mente en este momento, actualmente aquí la parte occidental, porque claro, la mayoría de estos pensamientos y de estas culturas vienen del Oriente. Lo que se llamaba un conocimiento hermético, cerrado, oculto, unos conocimientos que iban siempre de maestro a discípulo por el sistema de boca a oído. Pero desde hace un tiempo para acá, de hace unos 25, 30 años, que empezó antes, pero a partir de hace unos 30 años se han abierto las puertas y todo el mundo puede acceder a ese conocimiento tan trascendente que se mantenía en el Oriente. Felizmente, ese conocimiento que hace unos años se consideraba oculto, se le ponía también el nombre de esotérico. Felizmente, digo, ha pasado a la historia, porque como tú muy bien dices, ahora el conocimiento lo tiene cualquier persona a su alcance. Y felizmente lo tenemos a través de libros, conferencias, publicaciones, etcétera, etcétera, que están dando la gran oportunidad de que mucha gente lo adquiera y se beneficie de estos conocimientos. Yo te diría, Manuel, que vamos a hablar un poquito de qué prácticas, qué podemos hacer para adquirir ese hábito de vivir el presente. Recuerdo ahora haber leído algo de Nhan Thinh, no sé si lo estoy pronunciando bien, este monje vietnamita, y en el que él tiene un librito muy interesante que titula ¿Cómo lograr el milagro de vivir el presente? Y es, creo que muy interesante comentar algo sobre esto. Sí, se trata de Thich Nhat Hanh. Es un monje budista de origen vietnamita que está afincado en Francia, cerca de Burdeos. Allí tiene un ashram que se llama Plum Village, y desde ahí pues los monjes y el personal que allí está practicando y realizándose a través de la autoconciencia de vivir el presente, pues imparten enseñanza en muchos sitios, y aquí en España vienen con frecuencia también a impartir sus enseñanzas. Aquí en Zaragoza ya han venido en algunas ocasiones y próximamente en mayo volverá a venir para en Santa María de Huerta, en el monasterio, pues Taidoji, uno de los monjes, muy majo por cierto, pues hará un seminario próximamente. Entonces, a través de ellos puedes ver cuál es la mecánica que van realizando para que con un pequeño esfuerzo por parte de nosotros podamos ir adquiriendo el hábito de controlar cada uno de nuestros actos, no por la cosa de controlarla, sino por la cosa de tener conciencia en cada momento de nuestros actos. Actos que nos van a llevar a crear el hábito, porque no cabe duda de que los seres humanos, digamos, somos producto de los hábitos que hemos creado. Entonces, una de las cosas positivas es crear ese hábito de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso sería extraordinario. Se me ocurre qué es lo que hacemos la mayoría de los humanos cuando llega, por ejemplo, la hora de comer. Llegamos a casa, normalmente ya tenemos la costumbre de lavarnos las manos, menos mal. Nos sentamos en la mesa, enchufamos la televisión y mirando el televisor vamos deglutiendo plato tras plato, acabamos y casi sin lavarnos siquiera la boca nos sentamos, nos tumbamos en el sofá para seguir viendo la televisión, y mientras tanto nos vamos tragando todo ese engendro de noticias que nos tienen preparados para que, como un veneno, conjunto con la comida, se nos vaya quedando en nuestro interior. Eso es una tragedia. Se me ocurre, por ejemplo, una de las prácticas que hacían en uno de estos seminarios, pues era estar consciente
de qué comes y de qué comes. Había una práctica muy maja. Nos sentábamos en el comedor, siempre sin hacer ruido, teniendo conciencia de que te llegabas al comedor, previamente aseado. Tomabas asiento, intentando no arrastrar la silla, que no sonara, y con delicadeza aposentarte en la silla, no tirarte de cualquier manera, situarte frente al plato también de una manera casi reverencial. En definitiva, hay unos seres vivos que han dado su vida para que tú te nutras, y muchos de ellos van a dar su vida dentro de tu estómago cuando te los comes, porque son elementos vegetales crudos que están todavía vivos cuando llegan a ti. Y así se sigue el ciclo de la vida. Entonces, darte cuenta de todos estos actos ya es importante. Después te ponen el plato de comida, o te sirves tú la comida, si hay un ciclo de autoservicio, y te colocas primero te pones la comida que realmente tienes que comer, no más. Tampoco es necesario que te atiborres, dándote cuenta de que aquello es justo lo que tú necesitas para seguir viviendo. Después utilizas los elementos, el cuchillo, tenedor, cuchara, para ir deglutiendo, para ir comiendo, y cada vez que coges un bocado, en ese bocado tienes que procurar darte cuenta de que te lo introduces en la boca, de que lo masticas como mínimo un número de veces, nunca inferior a 18 veces, hasta que se haga prácticamente líquido, y en vez de tragarte algo semisólido, casi bebas lo que te has comido. Pero mientras has estado masticando, has estado consciente en esa masticación y en los aromas, los sabores que va ese alimento produciendo dentro de la boca, y que después como lo deglutes y lo llevas al estómago. Entonces, con este sistema te vas dando cuenta ya qué comes y cómo te lo comes. Pero no solamente se puede llevar a ese punto, puede llevar aún incluso más, y es procurando, como en la práctica hacían, coger siempre una sola cosa del plato. En los platos que son normalmente combinados de determinados elementos, por ejemplo, si es una ensalada, pues hay varios vegetales, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y algunos otros elementos, aceitunas. Lo interesante ahí era ya coger ahora siempre de un solo elemento, procurando no coger mezcla. Si era lechuga, lechuga. Si era zanahoria, zanahoria. Y hacer lo propio, deglutirlo después de haberlo masticado un número de veces, consciente de todos esos elementos que hemos dicho antes. Pero al depositar el tenedor y el cuchillo sobre los bordes del plato en cada bocado, tomabas una postura reverencial, o sea, primero lo llevabas a la boca, depositabas el cubierto y te ponías en una actitud de observación auténtica de lo que estabas haciendo. Pero observando hasta incluso el detalle de colocar el cubierto sobre el plato para que no suene, que no se haga ese ruido que te altera y que te saca de la concentración con el cuchareteo o el toque del metal sobre la loza, ¿no? Entonces, eso es en la comida, pero también lo llevaba al andar, el caminar dándote cuenta de cómo caminas. ¿Quién se ha dado cuenta alguna vez cómo camina uno? Esto es un tema importantísimo, porque ¿quién se da cuenta cómo camina? ¿Quién se da cuenta cómo habla? ¿Quién se da cuenta cómo está mirando? Y esto pues es importante que los que nos estén escuchando tomen conciencia de que con un poquito de práctica en la vida diaria podemos conseguir ir creando poco a poco ese hábito para ir viviendo el presente. Claro, aquí dices tú, Manuel, no solamente lo empleaban en la comida, sino también en el caminar. Continúa, Manuel, es muy interesante. Pues los más avezados que yo conozco se dan cuenta de cómo caminan
cuando tienen que pagar la factura en el zapatero que le tienen que poner tapa a los zapatos. Y entonces se dan cuenta de que meten el pie de determinada manera. No se trata de pagar factura, se trata de que te des cuenta qué porte llevas. Los psicólogos suelen decir que la gente que está deprimida no debe mirar al suelo, porque acaban deprimiéndose más. Deben de mirar hacia lo alto, mantener la mirada alta. Yo creo que la mirada alta hay que mantenerla siempre, porque aparte de que es una medida higiénica extraordinaria, también tiene uno la oportunidad de ver esas nubes, el cielo, y si quieres ser un poco más pragmático, esos magníficos edificios que están rematados en las alturas con unas estructuras preciosas y que normalmente pasan desapercibidos al que va nato, porque aparte de que va dormido, no tiene tiempo en pensar que exista algo distinto a lo que lleva en su bola rumiando. Claro, al tomar esta actitud de darnos cuenta, podemos disfrutar más de la panorámica que vamos viviendo en ese momento. Observar los edificios, observar ese bello día que está haciendo. Tú tocas una cosa que no quiero desaprovechar. Curiosamente, se han hecho estudios que cuando la persona está deprimida y va mirando hacia abajo, se deprime más, se mete en un círculo vicioso. Y solamente con cambiar la actitud de mirar hacia arriba, contemplar el celeste del cielo, suficiente motivo para cambiar de ese estado depresivo a un estado de mayor bienestar. Esto sería muy interesante que lo tomaran en cuenta nuestros oyentes para que lo lleven a la práctica. Porque fijaros qué cosa tan sencilla, ¿no? De estar mirando al suelo, vulgarmente diríamos, levanten los ojos hacia el alma, ¿no? Miren hacia arriba. Por eso hay un deporte muy positivo, que es el voleibol. El voleibol te obliga casi a estar mirando hacia arriba para recibir el balón, y se ha demostrado que es un deporte extraordinario para los estados depresivos. Continúa, Manuel, que está esto muy interesante. Bueno, si esto sería muy extenso y aún supongo que en tiempos sucesivos podremos ir desarrollando, porque es bastante largo y hay muchísimas técnicas, hay muchos autores, pero creo que ya el tiempo se nos echa encima y tenemos que declinar más cosas hasta otro tiempo más próximo. Para finalizar, yo simplemente decirles a los que nos están escuchando que no pierdan esa gran oportunidad de practicar, de crear ese hábito, de darnos cuenta, de que aprovechen cualquier mínima oportunidad. El simple momento de lavar los platos es una gran oportunidad para crear ese hábito, darme cuenta cómo se mueven mis manos, cómo estoy lavando esos platos, con cariño, con amor. Cuando voy a hacer la compra, cuando voy a tomar el vehículo, darme cuenta en qué postura estoy sentado, me estoy dando cuenta qué actitud tengo, estoy tenso, estoy relajado. O sea, cualquier situación nos va a servir para ir creando ese hábito. De aquí yo les invito a todos los que están escuchando este programa que no pierdan esa gran oportunidad de aprovechar cualquier circunstancia para ir practicando esta creación del hábito que nos va a permitir vivir el presente. Manuel, una vez más darte las gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y ojalá en un futuro próximo podamos contar con tu presencia. Por supuesto, las gracias a ti, que para mí es un auténtico placer poder estar contigo y poder departir alguna cosa que conocemos en cierta medida, no a lo mejor con la profundidad de que nos hubiese permitido ya la liberación, pero sí que estamos en el camino. Gracias a ti, Luis. Una vez más ha sido un placer el poder estar con ustedes y espero que todas estas charlas os llegue a vuestro corazón, porque están hechos con mucho cariño y con el afán de que ustedes puedan comprender perfectamente este conocimiento y sobre todo que lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Porque la teoría, si no se lleva a la práctica, no sirve para nada. Entonces yo les invito a que se pongan a practicar esto
para beneficio vuestro, de la familia y de la sociedad en general. Una vez más, gracias por vuestra atención y hasta una próxima oportunidad.